recordando su obra en la cruz, como hemos tomado el símbolo, recordando su gran amor como nos amó, y que esto emane gratitud, como decía Samuel. Realmente el Hijo de Dios debe ser agradecido, y este es precisamente el título del mensaje esta mañana, eres llamado a gratitud. Vamos a leer juntos el Salmo 100, perdonad mi voz porque está bastante dañada, pero en su gracia el Señor pedimos para que nos sostenga. Mientras leáis el Salmo 100 vamos a tener una oración. Gracias, Padre, por tu obra. Gracias, Señor, porque no es nuestra, porque en ti están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Señor, gracias porque nos has amado desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Señor, porque nunca podremos pagar, nunca podremos llegar a entender tampoco por qué lo hiciste, pero sabemos que lo hiciste para tu gloria, Señor, para tu honra. Y queremos honrarte esta mañana al escuchar tu palabra. Señor, queremos ser agradecidos. Di a mi voz, mis palabras sobre todo, y que podamos ser efectivos a tu palabra y crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice el Salmo 100: aclamad con júbilo al Señor, toda la tierra. Servid al Señor con alegría. Venid ante Él con cánticos de júbilo. Sabed que Él, el Señor, es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Dadle gracias, bendecid su nombre, porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. No cabe duda que vivimos en un mundo desagradecido, un mundo que, si bien hace múltiples planes, múltiples proyectos, quiere avanzar en su vida, quiere mejorar, quiere un mejor trabajo, mayor remuneración, hace planes incluso tan triviales como dejar de fumar, adelgazar, hacer deporte, aún otros como leer un libro. No hay nada de malo en esto, pero no tiene entre sus planes, ni mucho menos, agradecer a nadie nada, y mucho menos a Dios. Pero como hijos de Dios, la pregunta es: ¿cuál es nuestra planificación diaria? Y si la gratitud está en medio de ella. Y realmente no debería ser un plan, realmente debería ser una respuesta a la obra que Dios ha hecho. ¿Qué componentes tendría una lista si ahora elaborases de tus planes, de tus proyectos? Serían estos como leer un libro, adelgazar, tener una mejor casa, tener un mejor coche. Obviamente es dado por Dios, Él nos da todo lo que tenemos. Pero la pregunta es: ¿está la gratitud entre tus planificaciones? ¿Está la gratitud en tu corazón? Y como decíamos, como hijos de Dios, esta no debe ser una planificación, debe ser el resultado, debe ser la gracia de Dios operando en nosotros, agradecidos, como veíamos en la misa del Señor, por lo que Él hizo sin merecerlo, porque Él clavó en la cruz el lanza de los decretos que nos era contraria. Leía en esta semana acerca de esto, sobre el buzón de quejas y sugerencias, y me llamaba la atención. Sabemos que ahora existe el buzón de quejas y sugerencias en todos los establecimientos, ¿verdad? Está a la mano del cliente, pero también puedes prestar sugerencias o agradecer por cómo te han atendido. Y según la Universidad Complutense de Madrid hizo una encuesta en el año 2021, donde miles de quejas habían sido puestas, donde miles de sugerencias habían sido puestas, pero tan solo el 1,33% del total
agradecimientos. Un 1% de la gente agradece por algo tan trivial como cómo nos han atendido en un establecimiento o cómo fue la estancia en un hotel. Vivimos en un mundo desagradecido, no cabe duda. Pero como hijos de Dios, sabemos que el único que merece la gloria y la honra, la adoración es nuestro Señor. Y queremos serle agradecidos. Por eso esta mañana vamos a estar observando en el Salmo 100 dos aspectos vitales que se desprenden de una vida llena de gratitud. Dos aspectos vitales que se desprenden de una vida llena de gratitud. Veremos en primer lugar el mandato de tu gratitud, versículos 1, 2 y 4, y la motivación de tu gratitud, versículos 3 y 5. Pero antes de ver el primer aspecto vital que se desprende de una vida llena de gratitud, un poco del contexto del Salmo. Bueno, no conocemos el autor de este Salmo, pero sí sabemos que está en el libro 4 de los 5 libros de los Salmos, y justo está o es parte de una cadena de salmos mayoritariamente anónimos que va desde el Salmo 90 hasta el Salmo 106. Algunos consideran que este Salmo 100 incluso es una pequeña doxología de alabanza al Rey. Pero lo que sí notamos, a pesar de no saber el contexto exacto, es que el salmista tiene un ferviente deseo por el Señor. Este creyente que escribió el Salmo es un creyente gozoso. Es un creyente gozoso, por lo vemos por el uso de vocablos de regocijo, alegría, al hablar de Dios. Tanto es así que a este creyente que escribió este Salmo se le olvidan los problemas. No es que no tuviese problemas, obviamente. Se le olvidó todo lo que había a su alrededor. Solamente estaba centrado en Dios, estaba eclipsado por la grandeza de Dios, y por eso puede decir, como dice aquí, esta llamada a la gratitud, esta alabanza gloriosa en gratitud. Veamos entonces el primer aspecto vital que se desprende de una vida llena de gratitud, y este aspecto es, como decíamos, el mandato de tu gratitud, versículos 1, 2 y versículo 4. El mandato de tu gratitud. El salmista ahora nos da 4 características que son imperativos, mandatos, de este mandato de tu gratitud, de lo que encierra realmente este mandato. En primer lugar, nos llama a un canto gozoso. Eres llamado a un canto gozoso, versículo 1, primera parte. Aclamad o cantad con júbilo al Señor todos los habitantes de la tierra, o toda la tierra. La idea es, o lo que había detrás del salmista es, el Señor es soberano. No importa lo que ocurra a mi alrededor. Aclamad, cantad, no es una referencia a cantar simplemente de forma litúrgica, sino que la idea es gritar en alta voz. La idea es no poder dejar de decir lo que el Señor ha hecho, no poder contenerse, darle gracias. Y esto encierra gratitud. La alabanza es fruto del agradecimiento a Dios, como sabemos en los Salmos, por quién es y por lo que ha hecho. Lo que ha hecho en tu vida personal. Ahora, ¿cómo cantar al Señor? ¿Cómo se acerca al Señor? El salmista dice aquí, con júbilo, con gratitud, con acción de gracias. Podría ser traducida esta palabra, este verbo. Esto es alegría, gozo exultante, que va mucho más allá de lo terrenal. Como cantábamos en la canción, este pueblo ríe cuando el mundo llora. Y la gente ríe también, pero no es fruto de un contentamiento completo en Cristo. No es fruto de la gratitud, no están plenos, es una risa pasajera, es una, en el mejor de los casos, temporal, por una gracia que el Señor en su soberanía les tiene en esta tierra, gracia general. El júbilo en las Escrituras, y en particular en el Antiguo Testamento, era una expresión de victoria para Israel.
En otras palabras, era proclamar en altavoz, incluso con sonido de trompeta, y esto representaba la victoria de Israel sobre sus enemigos. Una muestra de ello lo tenemos en el Salmo 105, versículo 43, donde dice: y sacó a su pueblo con alegría o con júbilo, y a sus escogidos con gritos de júbilo. Esto encierra agradecimiento por haberlos sacado de la esclavitud. Aún en el Salmo 89:15 dice: cuán bienaventurado es el pueblo que sabe lo que es la voz de júbilo. Y en Levítico 23 encontramos una serie de órdenes, de ordenanzas que el pueblo de Dios debía conocer, órdenes dadas a Moisés sobre cómo debían celebrar las fiestas señaladas, que recordarían así las maravillas de Dios para su pueblo, algunas como la Pascua, la ofrenda de cereal. Y en los versículos 23 y 24 de Levítico 23 detalla de que una de las fiestas señaladas sería el 7º mes, en el primer día, tener un día de reposo, y lo llama ahí un memorial al son de trompetas, y esto puede ser traducido júbilo o alegría por la obra de Dios. Nosotros, hermanos, tenemos una victoria completa. No es una victoria temporal. El Señor nos ha sacado de una esclavitud física como el pueblo de Israel. No estamos luchando con pueblos enemigos, pero tenemos una victoria completa en Cristo. Tenemos gratitud y deberíamos de cantar con júbilo. Ahora el salmista hace un llamado ahí. ¿Quién debería de cantar? Dice: toda la tierra, o todos los habitantes de la tierra, dice Reina Valera. Este es un canto de gratitud y al mismo tiempo es un llamado en alta voz a todo el mundo. Pero el mundo no lo ve, como cantábamos también. El mundo no es capaz de ver. El mundo, como dice Pablo en 1 Corintios 2, no tiene la mente de Cristo. No puede entender, no discierne las cosas espirituales. Pero nosotros cantamos al Señor. El salmista lo tenía claro: a quien cantar, al Señor, a Dios. Tanto es así que hasta en 15 ocasiones repite el nombre del Señor, o bien por su nombre directamente, por alusiones a Él por medio del pronombre personal o posesivo. Es el Señor, es Dios. Él nos hizo, sus puertas, sus atrios, su misericordia, su fidelidad, su verdad. Realmente hay gratitud aquí, hay alabanza, pero es una alabanza de gratitud, es una gratitud plena. No necesitaba nada más. Y como decíamos, como hijos de Dios, tenemos una victoria completa. El Señor Jesús en el Sermón del Monte lo expresa de esta manera, en Mateo 5:12: regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos. Es eterna, es para siempre, nadie nos la puede quitar. El canto gozoso, hermanos, es una respuesta del creyente regenerado en gratitud y acción de gracias por quien es Dios y su obra redentora. Como dijera Isaac Watts, un autor conocido de himnos y teólogo inglés del siglo XVII, que callen todos los que a Dios no anhelen conocer, mas canten todos a una voz los hijos del gran Rey. Esa es nuestra gratitud. Queremos alabar al Señor, estamos gozosos y damos gracias a Dios en todo, como Pablo decía también, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo. ¿Te has parado a pensar, hermano, el privilegio que tienes como hijo de Dios de cantar, como hemos cantado esta mañana, de alabar a Dios en gratitud, con gozo? La fuente genuina de tu gratitud es el Señor. Y es por medio del canto gozoso que podemos cantar conociendo quién es Él, lo que ha hecho, su obra. Pablo lo expresa de esta manera en Filipenses 4:4: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Pero Pablo no solo nos manda o nos llama, Pablo, el salmista, solo nos hace un llamado en este mandato de gratitud a un canto gozoso, sino hay un segundo mandamiento aquí. Este es el servicio gozoso. Versículo 2, primera parte:
Dice: servid al Señor con alegría. Servir, trabajar, encierra esta palabra, trabajar arduamente. Es un servicio gozoso también, como lo vamos a ver. Este término es usado para hacer referencia a cultivar un campo, o incluso en el área de los siervos y esclavos. La idea es ser más que un siervo raso, más que un siervo correcto, sino la idea es una entrega total. Incluso podría ser traducida como rendir homenaje. Hasta en 106 ocasiones aparece en el Antiguo Testamento esta palabra en referencia a una entrega completa a Dios. En Deuteronomio 6:13, una de estas ocasiones es traducida por adorar. Dice: temerás al Señor tu Dios y a Él adorarás. Pero es la misma idea, un servicio, una entrega. Seguro que hemos oído compañeros de trabajo, seguro que hemos visto y oído a gente decir: yo hago lo justo, yo ficho en el trabajo, no regalo ni un minuto al jefe, voy a salir, bastante hago para lo que me pagan, ¿verdad? Seguramente hemos oído estas palabras, pero realmente no es la idea aquí, mucho menos, es contraria. Es un servicio abnegado, es un servicio gozoso. Servir al Señor en la iglesia es por eso con alegría, dice ahí, con alegría, porque es para el Señor. Es un gozo exultante, es júbilo que va más allá de lo que ven nuestros ojos en esta tierra. Y esto implica saber que servimos al Señor, no a cualquiera, a nuestro Dios. Esto implica saber que todo lo que hacemos es para el Señor. Como dice 1 Corintios 10:31, versículo muy conocido, pero a veces no nos paramos a pensar lo que dice. Dice: ya sea que comáis, bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo es absolutamente todo. Es un servicio gozoso, abnegado. Todo creyente tiene un don o recibe un don para el Señor y lo entrega a los santos en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Es un gozo ver cómo hermanos pueden servir en áreas a otros, pero no servir al Señor con gozo, sea el ministerio que sea más o menos visible. Debe ser de esta manera, con alegría, con júbilo, de manera completa. Como dice o decía Agustín de Hipona sobre el comentario de este mismo salmo, y cito: toda servidumbre es amarga. Aquellos que se ven forzados a la condición de esclavos y siervos se quejan y lamentan por ello constantemente. Pero servir a este Señor es algo muy distinto. Entre los que sirven no hay gemidos ni lamentos porque han sido rescatados. Qué gran suerte ser esclavos en esta gran casa. Al lado del Señor, la esclavitud es libertad, porque el que le sirve no le sirve por obligación o necesidad, sino por amor de la vida. ¿Estás sirviendo al Señor? ¿Lo estás haciendo con gozo, con alegría? Debemos reconocer su grandeza. Hermano, eres dichoso, eres bienaventurado de poder servir al Señor. Pero no solo la iglesia, tu vida entera es un servicio al Señor. Aun cuando otros no te ven, tu relación con el Señor es un servicio al Señor. La crianza de tus hijos es un servicio al Señor. Tu matrimonio, tu familia es un servicio al Señor. Las relaciones entre hermanos, estimulándonos unos a otros al amor y a las buenas obras, es un servicio al Señor. ¿Cuál es la motivación cuando sirves al Señor? Sería la pregunta. ¿Es su gloria? Eso es lo que había en el salmista. No nos dice otra motivación. Venía ante él, servid al Señor con alegría, con júbilo, con contentamiento. Pero este mandato de la gratitud no solo encierra canto y servicio, sino que hay un tercer aspecto aquí. Es un anhelo ferviente también. Versículo 2, segunda parte, dice: venid ante Él con cánticos de júbilo.
El salmista hace un llamado a ir ante la presencia del Señor. Obviamente estamos hablando probablemente del templo y estamos hablando de que solamente allí estaba la presencia del Señor. Pero nosotros ahora somos templo del Espíritu. Ahora bien, el salmista hace un llamado a un anhelo ferviente. Él está deseoso de venir ante Él. Este es un imperativo, venir ante su presencia. Venir es acercarse, acudir, comparecer. Y esta palabra tiene la connotación de urgencia, no es ven cuando puedas, o le dices a tu hijo, ven cuando tengas un rato libre, no, le estás llamando a alguien, ven, es urgente, tienes que venir, no hagas otros planes, ven delante del Señor, es la idea. La idea es necesito ir urgentemente, incluso necesito permanecer. Y esto lo podemos hacer en el área de la oración, en el área de hoy, en la alabanza al Señor como iglesia, pero cada día en oración, en devocional, en oración a nuestro Señor. Y como en todo nuestro Señor Jesús es un ejemplo, y como Él se levantaba y se retiraba con frecuencia de mañana a lugares solitarios y oraba, dice su palabra en Lucas 5:16. Es nuestro ejemplo a imitar. Necesitaba estar con el Señor, necesitaba nutrirse de la relación con el Padre. Nosotros igualmente, y este salmista está haciendo un llamado a esto: venid ante Él. ¿Cómo? Una vez más, con gratitud, con alegría, agradecimiento, regocijo, cánticos de júbilo. Estar en Cristo, como recordamos en la cena del Señor, hermanos, debería ser motivo suficiente para descansar de forma sólida, tener gozo, como un vaso rebosante. Como dice John MacArthur, y cito, hablando de David y su anhelo por el Señor, dice: el anhelo del corazón de David era llegar a conocer a Dios plenamente. Ese clamor era el resultado de un intenso amor hacia su Señor. Ese mismo clamor debería repetirse en el corazón de todo creyente, porque conocer a Dios es la esencia de ser cristiano. Es un anhelo ferviente el que el salmista tiene. Estamos anhelando al Señor, anhelamos una relación con Él, no solo venir el domingo, anhelas ese momento de intimidad cuando te puedes levantar, leer su palabra a solas, orar, agradecerle lo que ha hecho en tu vida, pedirle dirección para el día. En definitiva, leer su palabra en dependencia del Espíritu Santo. Ahora nosotros estamos en Cristo. El anhelo del Hijo de Dios es estar con el Señor. ¿Recordáis en la pandemia cómo las iglesias cerraron? Y muchos creyentes, otros quizás no, pero muchos creyentes estaban deseosos. ¿Cuándo podremos abrir la iglesia? ¿Cuándo podremos ir a la casa del Señor? Esa es la idea que tiene el salmista también aquí. Y como decía, tiene un deseo ferviente por la gloria de Dios. Y hermanos, solo podremos tener el deseo ferviente, escucha bien, por la gloria de Dios, cuando dejemos de mirar nuestra propia gloria, porque somos muy egocéntricos y el foco lo tenemos en nosotros, y el foco lo tenemos que girar y poner en el Señor, en su gloria, en su palabra, sepultando todas nuestras deseos, sometiéndonos a su voluntad. Es lo que hace el salmista aquí. Ha enterrado sus necesidades, podríamos decir, volátiles, carnales, necesidades sentidas, y está haciendo solamente un llamado por el Señor, por su gloria. Necesitamos esto, necesitamos una vuelta a la humildad, a la palabra, a que el Señor sea central, a que, como Pablo mismo, aún con toda su esplendor y toda su, vamos a decir secularmente hablando, carreras, méritos, ahí en Filipenses 3, del 8 al 12, dice: todo lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia,
sino la justicia que es por la fe la de Cristo Jesús, a fin de llegar a Él, aún padeciendo, aún lo que venga a mi vida, mi fin es llegar a ser como Cristo, dice Pablo ahí. Hemos visto 3 características de este mandato: tu gratitud, canto, servicio, anhelo, pero el salmista nos da una cuarta, y esta es una llamada a alabanza grata, otro aspecto del diamante, podemos decir, es como un diamante con varias caras. Y esto lo encierra el versículo 4, vamos a saltar al versículo 3. Dice: entrad por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza, dadle gracias, bendecid su nombre. Podríamos decir que todo lo que el salmista ha dicho hasta aquí, por medio de estos imperativos, venir, delante, adorar, culmina con este llamado a una alabanza grata, una acción de gracias. Este sería, por así decir, el centro neurálgico del Salmo. Entrad por sus puertas con acción de gracias, sus atrios con alabanza, dadle gracias, bendecid su nombre. Ese verbo entrar es muy similar al versículo 2 cuando dice acudir o venir. Y ahí la connotación de atrios, puertas, una vez más, es probablemente el templo donde estaba la presencia de Dios. La presencia de Dios solo estaba allí, y probablemente cuando dice atrios es incluso, según algunos comentaristas, el atrio de los sacerdotes donde estaba el lavacro y el altar de los sacrificios, porque ahí se ofrecía la ofrenda al Señor, estaban cerca del Señor. El punto aquí que nos da el salmista, hermanos, es la idea de estar cerca de la presencia del Señor. Para nosotros hoy, como creyentes bajo el nuevo pacto, no solo se abren las puertas, no solo se rasgó el velo, no solo se abrió el camino, sino que la sangre que el Señor derramó, como hemos celebrado esta mañana, como Hebreos dice una y otra vez, derramó su sangre para abrir el camino al Padre. Tenemos que tener una gratitud que rebosa por medio de alabanza también, por medio de alabanza grata, no una alabanza sin más, no una alabanza litúrgica, sino una alabanza porque la presencia de Dios para el salmista estaba en un lugar. Pero hermanos, recordamos, como Pablo dice hablando en el contexto de la iglesia, en Efesios 2:22, somos morada de Dios en el Espíritu. Eso es maravilloso, es glorioso. Tenemos acceso al Padre, tenemos morando en nosotros al Espíritu Santo. Ahora, el salmista dice en el versículo 4, ¿cómo será este canto de gratitud? Dice, con acción de gracias. Esta es una ofrenda de alabanza, de gratitud. Pablo lo expresa de esta manera en Filipenses 4:18. Pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Aún en medio de una ofrenda, que es el caso, lo que Dios le había dado, dice que esto es un fragante aroma, que es un sacrificio aceptable, que es agradable a Dios. Todo lo que tenemos es para la gloria de Dios. Pero la motivación, como veremos más adelante, de tu gratitud no está en lo que tienes, está en quien te lo da, está en el Señor. El salmista concluye de esta manera el versículo 4 en este canto gozoso: dadle gracias, bendecid su nombre. Otros dos imperativos: gratitud, encierra. Gratitud, un canto de gratitud, habla de una reacción a la belleza de Dios, darle gracias. En este caso tienes Dios, la esencia misma de su grandeza. Bendecid su nombre. Bendecir es mucho más que hablar bien, tiene la connotación de postrarse, doblar las rodillas ante su grandeza. Su nombre, una vez más, como decíamos, hasta en 15 ocasiones lo repite el salmista: su nombre, su grandeza, sus atrios, su misericordia, su bondad. El
El salmista encerraba gratitud, tenía gratitud. Y hermano, nuestra gratitud debe estar en el Señor absolutamente. En otras palabras, nuestra adoración es fruto de nuestra salvación y lo que hemos experimentado a través de la obra gloriosa de Cristo también, no solo por quién es, sino por lo que Él hace. Me encanta como Pablo lo expresa en 1 Timoteo 1, versículo 15 al 17, como detalla la obra que Dios ha hecho en su vida y cómo finalmente adora a Dios. Dice 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esta ley misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia, como un ejemplo para lo que habrían de creer en Él para la vida eterna. Y versículo 17, por tanto, finalmente, en base a su obra, a todo lo que Él hace y todo lo que ha hecho y hará, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vemos como la gratitud se escapa de lo que Dios hace en la vida de Pablo. Estaba presente igual que la del salmista. Hermanos, alabas al Señor con gratitud, con acción de gracias, gozoso por lo que ha hecho, por lo que hará. A veces nos quejamos tanto incluso de este mundo, ¿verdad? Y como este mundo obviamente hoy espaldas a Dios y lo que vemos y asesinatos y no puedes a veces ni poner las noticias. Pero pensemos que este mundo, como dijeron otros, es el mejor mundo que el Señor nos está dando. Y Él está gobernando, y Él es soberano, como veremos más adelante. Así que adoremos al Señor, alabemos al Señor aún en medio de este mundo que no lo hace, para su gloria, por su gloria, que este sea el motivo de tu adoración. Qué privilegio. Podemos descansar en este mandato a la gratitud, sabiendo que somos nutridos para cantar, servir, tener un anhelo ferviente y una alabanza grata. No por nuestras fuerzas, sino por su gracia. Y si alguien aquí no tuviese a Cristo, obviamente no tendría gratitud, porque el mundo vive con una gratitud temporal, pasajera, momentánea, y puede pasar de la gratitud a la ingratitud en cualquier instante. Puede pasar de adorar a algo a odiar a algo. Pero si no tienes a Cristo en esta mañana, tu gratitud estará esclavizada al pecado. Pero gloria a Dios, que la buena noticia es que Él pagó nuestra libertad y aquel que no conoció pecado por nosotros hizo pecado para que nosotros fuésemos justicia de Dios en Él. Gloria a Dios que Él, siendo, hablando de Cristo, Pablo en Filipenses 2, en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y tomando forma de siervo se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Hemos visto el primer aspecto de una vida llena de gratitud, es el mandato de tu gratitud y cómo de este se desprenden estas características de cantar, servir y anhelar al Señor. Pero el salmista no nos deja con el mandato, sino que además nos da un segundo aspecto que se desprende de una vida llena de gratitud, y esta es la motivación de tu gratitud. La motivación de tu gratitud. Versículos 3 y 5. Cuando nos preguntemos, ¿por qué debo tener gozo? ¿Por qué debo servir al Señor? ¿Por qué si ocurre esto? ¿Por qué si pasa lo otro? Bueno, el salmista nos dice, como apuntábamos antes, lo que le pasa, y le pasarían miles de cosas al igual que a nosotros. Pero nos da los motivos, la motivación de tu gratitud. Versículo 3 primeramente dice, sabed que Él, el Señor, es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y versículo 5, porque el Señor es bueno, para siempre su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones, por siempre.
El salmista ahora nos da dos características de esta motivación. Y una de ellas menciona en el versículo 3 es la soberanía de Dios, la cual debería ser suficiente motivación para ser agradecidos. Dios es soberano y lo expresa diciendo ahí como Dios es creador. Sabed que Él, el Señor, es Dios. Saber que Él es el Señor, reconocer su señorío. Esa es su soberanía. Como dice el Salmo 46:10, estad quietos y sabed que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. El Señor es Dios y lo sabemos, lo conocemos, pero a veces se nos olvida su grandeza y que Él está al control de todo, que Él es soberano de todo, que aún en nuestro sufrimiento está controlado por su soberanía. Nuestras pruebas, cualquier aspecto, está controlado por Él. Por eso saber que el Señor es bueno encierra la idea de discernir, de distinguir quién es Dios con respecto a todo lo demás. Entender, darse cuenta. Mucha gente puede saber de forma general o tener una idea de Dios viniendo, andando a la iglesia, nos saludaron a alguien y dijo con Dios, no sé quién era, Rafa lo conoce, de hecho, Manolo del Guardia Civil. Con Dios, bueno, tiene una idea de Dios, quizás piensa o sabe o asimila de una manera intelectual que Dios existe, pero no es la idea que tiene aquí el salmista. Saber que el Señor es Dios es reconocer que Él es Señor, que Él es soberano y rendirse ante Él. Es incluso experimentar, es una relación, no es intelectualidad, es relacional. La idea es no conocer de forma teórica, es reconocer, apunta, como decimos, a experimentar y por tanto a humillarnos bajo su grandeza. Porque Él es incluso creador, y lo dice el versículo 3, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. El hombre es tan orgulloso que puede llegar a pensar que formó parte de su propia creación. El salmista dice, no, Él nos hizo, no tenemos control de nada, Él es el creador. Solo, hermanos, humillados ante un Dios creador, soberano, sustentador, es que podremos adorarle correctamente, vivir correctamente, descansar en su soberanía correctamente. Como dice el salmista en el Salmo 139:14, te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho, maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. Dios es creador y Dios es sustentador. Por eso el salmista dice ahí, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Somos su pueblo. Obviamente estamos en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, y sabemos que el pueblo de Dios, que la Iglesia no es el nuevo Israel y que no hemos sustituido a Israel, pero somos parte del pueblo de Dios, como dice Pedro, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó en la gloria su luz admirable. Esta idea de ovejas de su prado, esta metáfora del pastor, es repetida en el Salmo 23, Salmo 78, el Salmo 95, incluso nuestro Señor, conocemos bien el texto de unos de los 7 yo soy el pastor, el buen pastor, en Juan 10. De modo que nuestra motivación está en la soberanía de Dios como creador y sustentador. Y la motivación de tu gratitud debe residir ahí. Él controla todo. No desesperes por lo que ocurre a tu alrededor. No desesperemos, hermanos, por que algo no vaya como esperamos, como creemos, porque a veces usurpamos el lugar que le pertenece al Señor, porque Él es el soberano. No podemos pedirle cuentas de lo que ocurre. Debemos de preguntarle para qué ocurre y cómo darle la gloria en medio de ello. Él es soberano.
Pero la motivación de tu gratitud, hermano, no solo descansa bajo esta soberanía de Dios, sino que además hay otro aspecto aquí en esta motivación, en el versículo 5. Descansa o debe descansar en el amor leal de Dios. El amor leal de Dios, versículo 5. Porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones, por siempre. A veces, igual que apuntamos antes, el mundo conoce a Dios de una manera como aquel que nos saludó, de una manera general, y a veces la bondad se entiende, ¿verdad?, por lo que ocurre, por lo que pasa, por la guerra, por los conflictos, por el hambre. Pero aquí el salmista está hablando del amor leal de Dios, de la bondad de Dios. La bondad de Dios, siempre que aparece en los salmos, se refiere al amor leal de Dios a su pacto y a sus promesas. Él es fiel, Él va a cumplir lo que ha prometido. No es un amor, digamos, antagónico, no es un amor genérico, no es un amor de hombres, no es un amor efímero, es un amor leal de Dios. Porque Él es bueno, para siempre su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Aquí el salmista detalla 3 atributos de Dios, que en realidad son 3 caras del mismo diamante en base a su amor leal, que deberían ser motivación suficiente para estar agradecidos. Él es bueno, es misericordioso y es fiel, o es verdad. Y estos 3 atributos que detalla el salmista acerca del nombre de Dios, todos apuntan a su esencia divina. Vemos, no es lo que Él hace, es quien es su amor leal, como apuntábamos, a su pacto y a sus promesas eternas e inmutables, y ahí reside nuestra seguridad y por tanto nuestra gratitud en alabanza. El Señor es bueno. Estas son las razones. En primer lugar, es bueno. Esto es bondadoso, benigno, misericordioso incluso. Y no tiene nada que ver con la idea de bondad, como apuntábamos. No es la bondad, no es aquí una ONG, ¿verdad? Como el mundo lo entiende. Mira qué buena persona, da a los pobres, ayuda a la gente. No, esta es la idea como el Señor mismo respondió a ese joven rico que se acercó y en Marcos 10, 17 y 18 le dice: Maestro bueno, y el Señor le dice: Maestro bueno, ¿qué haré para dar la vida eterna? Y el Señor responde: ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno, solo Dios. Su bondad es mucho más alta que lo que podemos pensar. Es en base a su amor leal, su bondad leal, su misericordia. Y este es el segundo aspecto, no solo su bondad, sino también su misericordia, que está dentro de su amor leal. Para siempre, dice el salmista, su misericordia. Y esto encierra, por eso ya decíamos que es un diamante de 3 caras diferentes, encierra lealtad, encierra fidelidad, bondad, misericordia. Son caras de la misma moneda, del mismo diamante. Él es misericordioso. Y esta es la tremenda encrucijada del Evangelio, y que solo el Evangelio por otro lado puede resolver. Esto es lo que encierra, como en Éxodo 34:6 leemos que encontramos que el Señor es grande y misericordioso, lento para la ira, grande y misericordia. Pero leemos el siguiente versículo y dice que de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Y nos encontramos en una encrucijada. ¿Cómo, si es bueno, no tiene por inocente al culpable? Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo salir de esa encrucijada? El Evangelio es la respuesta a esto. Cristo es la respuesta a esto, solo a través de su misericordia, su amor leal. Pero Dios, que rico en misericordia, como dice Efesios 2:4. Y es aquí donde entra el Evangelio en juego, es aquí donde su pacto y sus promesas son cumplidas, y cómo son cumplidas en la revelación progresiva en Cristo.
Pablo mismo en Romanos 3:23 dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto es, no tienen acceso a la gloria de Dios. Esto es volver a Éxodo 34:7. El Señor no tiene conciencia culpable. Pero ¿qué ocurre? Romanos 3:24. A pesar de que estamos destituidos en Cristo, estábamos de la gloria de Dios, dice, siendo justificados gratuitamente para tener acceso a nuestra gracia por medio de la redención que hay en Cristo. Y continúa diciendo que Dios puso como propiciación a fin de que sea el justo y que justifica al que es de la fe Jesús. A Pablo ahí hablando de que el Señor pasó por alto los pecados durante un tiempo, pero ahora los pone al descubierto. Y Cristo es la propiciación. Esa es la misericordia de Dios en su máximo esplendor. Y como apuntaba Samuel en la misa del Señor, Dios nos ve a través de esa propiciación, a través de Cristo. Su sangre derramada ahí en el propiciatorio paraba la ira de Dios. Y la sangre misma ahora de Cristo, su sacrificio acepto para la ira de Dios hacia nosotros. Y solo podemos ver los justos, y el Señor solo puede, Dios solo puede ver el justo delante de Él por medio de mirar a Cristo, porque cuando nos mira a Cristo. Esta es su misericordia en estado puro. Esta es la bondad de Dios, que es la misericordia por todas las generaciones. Todo lo que encierra la misericordia de Dios tiene que ver con Él y no con nosotros. Un comentarista, Matthew Henry, lo dice de esta manera: todas las razones por las cuales Dios es misericordioso tienen que ver con lo que Él es y no lo que nosotros somos. Su misericordia viene solo de un lado, no es bidireccional, no podemos responderle con ese tipo de misericordia. Nos la regala Él por quien es. Pero aún más a la otra cara de la moneda aquí, no solo es bueno, misericordioso, sino que además es fiel o veraz. Esta es otra motivación. Es fiel. Su fidelidad, dice, por todas las generaciones, su fidelidad apunta a lealtad, veracidad. No existe, o algunos dicen, una verdad absoluta, ¿verdad? El mundo vive con el relativismo, subjetivismo, nada es objetivo, nada es absoluto. No puedes decir esto es blanco y esto es negro y cada día más. Pero el Señor es la verdad absoluta, es la fidelidad absoluta, es la lealtad absoluta y debería ser tu motivación absoluta para ser agradecidos. Por eso el salmista dice, por todas las generaciones. Esta es una verdad eterna, en contraste con la maldad del hombre efímera. La verdad eterna de Dios permanece y permanecerá. Su verdad, su palabra es la verdad, como dice el Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es verdad y cada una de tus justas ordenanzas es eterna. Vemos ahí los términos verdad, eternidad, están relacionados. Su verdad permanece por todas las generaciones. Y, hermano, la motivación de nuestra gratitud, de tu gratitud, descansa en el plan soberano de Dios y no en tus planes. Podemos hacer planes, pero el Señor está en control. Su soberanía está sobre todo. Seamos agradecidos por su soberanía, por su lealtad, por su amor leal y saber que estamos agarrados a una eternidad que nos pertenece, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, como dice Pedro. Leía cómo en los últimos años se levantó un movimiento llamado preparacionismo. Y estos preparacionistas, yo lo estaba leyendo y una noticia y me parecía, surrealista, pero estos preparacionistas, como así son llamados, trabajan con personas para prepararlas ante posibles catástrofes, desastres naturales e incluso guerras. Su eslogan es no estar asustado sino preparado. Incluso hacen concentraciones
donde preparan a la gente con ciertos áreas de supervivencia, los enseñan a cazar, a hacer la comida, les dan un kit de supervivencia que tienen que poner en su casa para cuando venga una catástrofe o una pandemia. No hay nada de malo en estar preparado, pero ¿qué descanso tenemos en la soberanía de Dios? No necesitamos ningún kit de supervivencia, no necesitamos nada, no estamos aterrados por lo que pueda suceder, porque su fidelidad y su verdad y su bondad son por siempre. Él está al control de todo y debemos ser agradecidos, hermanos, agradecidos por su lealtad, por su bondad. Estar en definitiva satisfechos. Vivimos en un mundo insatisfecho. Leía también al respecto de esto, cómo esto se pone de manifiesto en cómo han avanzado la gente que se quita la vida, los suicidios, por el vacío y por la ingratitud. No son capaces de tener gratitud, no son capaces de vivir por nada. No tienen nada por lo que vivir. Y solo observando estas cifras en España hay más de 11 suicidios diarios, 4.000 suicidios aproximadamente en el último año. Pero si miramos las cifras en todo el mundo, realmente son escalofriantes. Anualmente fallecen cerca de 1 millón de personas por suicidio en todo el mundo, en torno a 3.000 cada día, una cada 40 segundos. Pero además de esto, por cada una que lo ejecuta o lo lleva a cabo, otras 20, según las estadísticas, lo han intentado de forma fallida. Qué mundo tan vacío, sin Cristo. Por eso el mundo necesita a Cristo, necesita venir arrepentido ante su presencia. Pero a la vez esto nos anima, hermanos, a estar agradecidos, motivados por la obra del Señor, motivados por lo que Él ha hecho, motivados porque realmente, aunque se nos mande de ser agradecidos, la motivación es tan sublime, tan grande, que debería emanar y salir de nosotros alabanza y acción de gracias cada día. La gratitud es un privilegio exclusivo de los hijos de Dios. La gratitud es un privilegio exclusivo que tenemos. Vivamos de esta manera. Agradezcamos a Dios, motivados por la obra de Cristo en la cruz. Hemos visto dos aspectos vitales que se desprenden de una vida de gratitud. Este es el mandato, con ese canto, servicio, anhelo y alabanza, y la motivación por medio de la soberanía y el amor leal de Dios. Hermanos, que el Espíritu Santo nos haga, podamos aplicar la palabra, podamos ser agradecidos, podamos tener gratitud, alabanza y acción de gracias a un Dios santo, completo, eterno, sublime, que nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. El mundo vive haciendo planes, sus planes son efímeros, sus planes son temporales, pero la pregunta que nos debemos de llevar esta mañana, usamos, hablando de ese buzón de quejas y sugerencias, usamos el buzón de quejas con el Señor o usamos el buzón de la gratitud cuando acudimos a Él. Terminamos con una cita de Spurgeon, y dice así: la acción de gracias es algo que debe abundar en el culto cristiano, cual el humo del incienso que llenaba todo el templo. Los sacrificios expiatorios han sido abolidos, pero los de gratitud nunca quedarán fuera de lugar. Somos receptores de misericordia y debemos ser dadores de gratitud. ¿En qué mejor tema podemos centrar nuestros pensamientos cuando estamos en la casa de Dios que en el Señor de la casa? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por que realmente somos desmerecedores de tu gracia.
Y cuando pensamos en lo grande que eres y pensamos en la obra que has hecho y vemos como veía el salmista tu grandeza, tu control absoluto, estamos motivados, deberíamos estar motivados para adorarte y para ser agradecidos, Señor. Gracias porque tú has puesto en nosotros y pones en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Ayúdanos a volver una y otra vez, aún cuando veamos que no tenemos fuerzas para adorarte y para agradecerte, para ser agradecidos. Volvamos una vez más a quién eres y lo que has hecho, a tu lealtad, a tu amor leal, a tu misericordia, a tu bondad, a tu verdad, a tu palabra. Podamos hallar ahí gozo y descanso y ser agradecidos. Y gracias porque lo seremos eternamente. Gracias porque nuestra gratitud hacia ti no se queda aquí. Un día te daremos la gloria a los cielos, un día estaremos contigo en gloria. Señor, te queremos dar las gracias. Y te doy gracias por esta amada iglesia, te doy gracias por los ancianos, gracias por que sé que la palabra es puesta en alto en este púlpito. Y gracias porque tú estás edificando tu iglesia y tú añades cada día a los que han de ser salvos. Oramos en gratitud hacia ti, en el nombre de Cristo. Amén.